Y como siempre, en nuestra segunda parte del programa tenemos entrevista de actualidad, tenemos nuestra papeleta de sitio. Y en esta ocasión la papeleta de sitio la sacan pues dos de, no sé cómo llamarlo, en la presentación del concierto han dado todo tipo de loas a su trayectoria y a mí se me quedan sin poder tener calificativo a su trayectoria y a su, bueno, al renombre que tiene dentro del panorama compositivo de marchas profesionales. En este caso contamos con David Hurtado y Cristóbal López Gándara. David, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Estupendamente, aquí como en casa. Sí, ¿no? ¿Has disfrutado mucho del concierto? Muchísimo. No tenía muchas ganas de volver a esta tierra Ujú. a la que le tengo tanto cariño. Cristóbal, por tu parte. Buenas noches, pues nada, encantado de estar aquí con vosotros, como en casa, como dice David. Bueno, el concierto, bueno, no son conciertos muy típicos de este tipo de, bueno, de dos compositores y menos, como se ha dicho también en la presentación, dos compositores vivos, porque todo tipo de conciertos tan con un referente claro de un compositor siempre se hace pues, con aniversario de fallecimiento y tal, y en este caso, bueno, pues poder disfrutar de la obra, de vuestra propia obra, ensalzada de esta manera, creo que bueno, también os tiene que llenar de bastante satisfacción, ¿no? Ha sido un privilegio, la verdad, porque como bien dice, este tipo de formato de concierto suele ser a personas que ya no están entre nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos intención No, no, de abandonar el barco todavía, ¿no? todavía, y además es que se han dado todas las circunstancias, ¿no? Para mí es un placer estar con Cristóbal, que fíjate si lo admiro tanto como artista, pero sobre todo lo quiero como amigo, y poder compartir una jornada como la que hemos vivido hoy. Y también el gran descubrimiento ha sido la banda, una banda sensacional que ha hecho un trabajo extraordinario, vamos, de quitarse el sombrero. Entonces hemos pasado un día inolvidable. Sobre la banda, bueno, pues es una formación tampoco no al uso, porque no es una banda que tenga una continuidad como todas las bandas que conocemos tradicionalmente, bandas de cada una de las ciudades y demás, bueno, de desarrollar ensayos durante todo el año para todo tipo de actuaciones, sino encuentros muy concretos para conciertos o bueno, pues para escenarios muy específicos. Y creo que también esto también es importante, ¿no? Es decir, para sublimar la música a estos niveles, pues este tipo de formaciones también, ¿no? Bueno, en ese sentido, aunque en el formato de la banda de música aquí en Andalucía como la conocemos, bien, como bien dices, tiene un trabajo semanal, ¿no? Casi diario. Sí es verdad que en el formato de la música profesional se trabaja por encuentros como trabaja esta banda. Es decir, que van a tener un proyecto, que es un concierto, en este caso en el que nos han dedicado a David y a mí, y trabajan exclusivamente para ese acto. O sea, que lo que parece a lo mejor que no es tan habitual dentro de la banda de música, en la música profesional es totalmente habitual ese formato. Hablábamos también cuando veíamos el programa que no eran, bueno, pues quizás las típicas marchas dentro de vuestro desarrollo compositivo dentro de marchas profesionales, pero que se han dado a conocer también quizás algunas obras no tan conocidas para el público general, pero que han gustado muchísimo, ¿no? La verdad es que el público, siendo una hora tan rara como las 4:30 de la tarde, de un día tan poco apacible, pues que se ha llenado la iglesia mayor, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un acierto también. Yo tenía un poco de preocupación por el tema de la hora también, a las 4:30, ¿no? Pero al final la iglesia se ha llenado, el público ha respondido, y la organización pues ha tenido a bien, como tú dices, elegir un repertorio tanto de Cristóbal como mío, que no es el más habitual, ¿no? Por el que más se nos conoce. Entonces también es de agradecer, porque también un poco una puesta en valor de esas obras que quizás estén un poco ensombrecidas Por el otra, éxito, ¿no? O por por la otras difusión, marchas ¿no? Que han que tenido. tienen mucha más difusión. Y claro, al final todas son hijas nuestras, ¿no? Nosotros tenemos el mismo cariño
por una que por otra. Entonces yo creo que ha sido un acierto también ese aspecto. Vamos a entrar en otros detalles dentro de vuestra faceta como compositores. Cristóbal, me gustaría saber que ya se ha eliminado esa percepción que había del compositor que estaba centrado en algún género en concreto. Es decir, hay compositores de banda de música, compositores de cornetas, compositores de agrupaciones. En tu caso, por ejemplo, pues se ve que bueno, que estas barreras se han eliminado y que realmente el compositor ya es multiformato, ¿no? Es decir, o que puede adaptarse a las distintas formaciones, ¿no? Bueno, es que en el mundo de la composición los compositores no se suelen acoplar a un solo estilo o género, ¿no? Es una cosa que quizás en la música de Semana Santa no se había roto esa barrera, pero claro, la formación que nosotros tenemos para ello es que podamos componer para todo tipo de formaciones. En mi caso quizás un poco más conocido porque trabajo mucho con la Banda de la Cigarrera o con la Pasión de Linares, pero igualmente David también ha escrito para corneta y tambores, para la Centuria Romana Macarena. Entonces, bueno, creo que es una cosa que tiene que ir en la trayectoria de cada compositor, el que no tengamos que especializarlo solo en una cosa, sino que podemos afrontar todo tipo de retos, que eso es ser compositor. David, en tu caso, ¿te sientes más cómodo componiendo para banda de música? Cuando has hecho algo para corneta, ¿te sientes igual de cómodo o mejor? ¿O al final es ponerte delante del papel en blanco y es exactamente lo mismo? Un poco de todo. Pero yo no soy tan versátil como Cristóbal. Yo se lo he dicho muchas veces que le tengo mucha envidia de la extraordinaria capacidad que tiene de adaptarse a tantas cosas diferentes y hacerlas todas igual de bien. Yo sí es cierto que he tocado otros palos, ¿no? Las cornetas y tambores con Centuria, incluso con Tres Caídas hice una cosa con Carlos Ruiz de los Cantores de Hispali, pero mi hábitat natural es la banda de música. A mí se me viene a la mente, como hoy ha sido un día muy musical y muy taurino también, por el hecho de llamar al concierto un mano a mano, ¿no? Entre él y yo. Yo me acuerdo que también una vez le preguntaron me gustan mucho los toros, ¿no? Al maestro Curro Romero que él por qué no daba variedad de lances, ¿no? Que se limitaba solamente a la verónica y a la media verónica, y dijo con todo el arte que tenía, dice, yo es que una vez di una chicuelina, dice, y cuando hice así no sabía dónde estaba el toro, digo, yo esto no lo hago más. Un poco lo mismo, ¿no? Es decir, centrarse también en lo que uno también sabe hacer, ¿no? Y lo que os quería preguntar, para cada uno de vosotros, ¿en qué momento está la composición de marcha? Es decir, todo tiene una trayectoria histórica y va pasando por muchas etapas. ¿Puede ser que esta sea la más profesional, es decir, la más profesionalizada, o al revés, esta posibilidad de uso de herramientas digitales y demás hace que se abra la mano a que cualquiera, entrecomillado, pueda hacer una composición, o también esto sirve para eliminar el grano de la paja? Bueno, para mí el mundo de la composición musical cofrade, concretamente, es como la representación de la sociedad del siglo XXI. Es una ensalada confusa de estilo y forma, donde lo mismo nos sorprende una obra que se mantendrá vigente durante 100 años, que aparece un monstruo que nos devora durante 5 años para luego fulminantemente desaparecer, ¿no? Y bueno, en ese sentido, lo que comentas de que está el ambiente quizás más profesionalizado, sí es verdad, pero no solo en la composición, sino también en las bandas, y es algo muy importante, porque eso nos ayuda a nosotros a poder exprimir al máximo a la banda. Nosotros con la música que hacemos, muy tendente al academicismo musical, quizás en los años 80 y 90 hubiera sido imposible hacerse un hueco, bueno, hubieran tachado casi de loco en esa época, ¿no? Sin embargo, con la capacidad que tienen hoy las bandas, por ejemplo, con la que hemos disfrutado hoy, ¿no? Con la banda Ciudad de San Fernando, ellos han cogido el repertorio sin ningún problema, lo han preparado de una forma magistral, cosa que a lo mejor antiguamente pues no hubiera sido tan fácil. Eso nos ayuda a nosotros. Sin embargo, es lo que te digo, como lo que he dicho al principio, que la situación, pues lo mismo, nos trae una obra maestra del género que nos puede traer cualquier cosa mala. Entonces, en eso estamos. David, ¿tú en tu caso? Yo pienso igual. Yo creo que lo que define esta época, ante todo, una palabra, es saturación.
Es decir, se escribe demasiado, se estrena demasiado, todo demasiado. Ya ha llegado a un punto en que el oído no puede asimilar tantas cosas. Es decir, Tantas cosas y tan distintas tan también, ¿no? distintas. Yo he asistido a conciertos donde se han estrenado 4 y 5 marchas, que eso a lo mejor en la época de Farfán se estrenaba en un año, no en un concierto. Entonces eso tiene muchos problemas. El primero es ese, que al público no le da tiempo a asimilar tantas cosas. Y segundo, que también en ese mare magnum de música que se estrena, a lo mejor se te pasa desapercibida una obra muy buena que merecía más tiempo de asimilación y más... Y que por la cantidad, Claro, venga, que la semana que viene otras dos y así. Entonces, yo eso lo veo más negativo que positivo, pero claro, esto es un campo al que no se le puede poner vaya. puerta, ¿no? No puede haber un número clauso ni de compositores ni de lo que quiera componer. cada uno. Yo creo que eso es una limitación que se debe poner cada uno mismo como creador. Decir, bueno, yo me voy a intentar dosificar un poquito más y, hablando en plata, no hacerme tan pesado, ¿no? Entonces creo que eso es lo que... Por lo demás, sí, evidentemente se está llegando a un grado de profesionalización, tanto en la compositivamente hablando como en la interpretación, que eso es maná en el desierto, ¿no? Es de agradecer lo que estábamos esperando, como decía Cristóbal, que los compositores pudiéramos exprimir técnicamente a las bandas que a lo mejor hace 20 o 30 años pues no se podía. Como compositores, a la hora de afrontar una nueva obra, quería diferenciar dos partes. La primera, los encargos como tal. Y la segunda, la puesta en valor, entre comillas, de la obra a partir de que se estrene. De la segunda parte, quería preguntaros si hay mucho marketing o no a la hora de los estrenos de las marchas, a la hora de ponerla en el panorama musical. Hay composiciones que están muy bien vendidas, pero que a lo mejor no rascas y no es tanto lo que hay, y hay otras que a lo mejor por no tener esa maquinaria de marketing pasan desapercibidas también. Sí, bueno, en ese sentido es que estamos en la época de las redes sociales, ¿no? Ahora todo lo que pasa porque sucede y se expone en las redes sociales, y la música cofrade no iba a ser ajena a ello. Como bien dice, hay bandas que tienen un marketing, bueno, y muy bien ganado, porque es que ellos también tienen que vivir de eso. Y patrocinan ese tipo de estrenos, de marcha, de interpretaciones de marcha, de incorporación al repertorio, todo ese tipo de cuestiones. Las ponen en varo en las redes sociales y alcanzan a un gran segmento de población, ¿no? Y eso también ayuda a que algunas obras se difundan con más facilidad. O sea, a lo mejor puede hacer una obra magnífica y la estrena una banda que quizás no tiene ese recorrido, ¿no?, en redes sociales, o no tiene esa conexión con el público, y a pesar de que sea buenísima, a lo mejor no le llega a la gente. Y sin embargo, una banda que tiene poder dentro de Internet, pues a lo mejor cualquier obra así de medio pelo la convierte en un hit y de repente la montan todas las bandas. Eso estamos al día con ella. Y en la primera parte, lo que es el momento del encargo, ¿no?, de la marcha, también creo que se ha pasado también otro punto de inflexión, ¿no? Hubo un momento, quizás en los 80, 90, que era, bueno, hazme una marchita para mi hermandad tal y cual. Ahora ya no es tan así, es decir, ya el compositor se valora a sí mismo su trabajo y lo hace valorar a quien le hace el encargo, ¿no? Efectivamente, eso era la gran batalla que gente como Cristóbal y yo tuve desde que empecé en esto, que era que esta profesión estaba totalmente denostada. Es decir, en el mundo de la Semana Santa, la hermana pobre siempre era la música, y dentro de la música el compositor, y la marcha pues se sobreentendía que tú la tenías que regalar, porque ¿cómo vas a cobrar un trozo de papel? Pero el que bordaba, el que hacía plata, todo eso sí tenía su valor y se pagaba, ¿no? No, incluso la banda que toca lo Claro. que tú escribes, pero el que lo escribe no cobra. Entonces eso, pues gracias a Dios ya ha cambiado, y las hermandades, aunque todavía hay excepciones, pero las hermandades se han dado cuenta
de que la música es un patrimonio al mismo nivel que cualquier otro, que la orfebrería, que el bordado, que yo siempre pongo el mismo ejemplo para que la gente lo entienda, de la importancia de la música. Imaginémonos a una hermandad, una imagen emblemática. Yo soy de Sevilla, la amargura. Imaginémonos que pierde el manto o el palio, pero imaginémonos que pierde su marcha también. Yo creo que la pérdida sería igual de irreparable, ¿no? Que si perdiera el palio, que si perdiera su seña de identidad musical, ¿no? Entonces, afortunadamente, hoy las hermandades se están dando cuenta de que la música hay que cuidarla con el mismo mimo que cuidan todo, y cuando necesitan música, pues se acercan cada vez más a profesionales y no a cualquiera que pase por allí Que escriba. y que escriba lo que Dios le dé a entender, ¿no? También hay otra cosa que me preocupa y que me gustaría saber de vosotros. Una vez se estrena una de vuestras marchas, ¿tenéis la política de esto lo hago y que aquí lo pueda reproducir quien quiera? Es decir, esto vía libre para el que quiera, es una obra que yo he hecho y que quiero así, o, ojo, esto es una obra que tiene unas connotaciones y que no todo tipo de banda la puede tocar. Y ojo, ¿por qué? Porque a lo mejor mi obra, que es de un 9, si la interpreta una banda que no llega al 9, mi obra se devalúa en ese momento que es interpretada. ¿Cómo lo consideráis? Bueno, yo creo que David y yo llevamos la misma política, que es cuando las bandas nos solicitan las partituras, nosotros las cedemos sin ningún problema, porque es que a nosotros también nos viene bien esa difusión. Ya será trabajo de la propia banda, ¿no? El prepararla con la calidad que exige la partitura. En ese sentido, a todas las partes, a nosotros, a la hermandad de dedicataria, a todo el que tiene que ver en el engranaje de la composición, le interesa que la obra se difunda porque es algo bueno para todas las partes, muy bien. David, ¿entonces? Sí, estoy de acuerdo, es decir, vamos, hay gente que no, que escribe algo y le piden las partituras y es como si le estuvieran pidiendo la fórmula de la Coca-Cola, que no la quieren soltar, no, la música es para difundirla. Yo sí suelo un poco reservar la exclusiva de lo que es la grabación discográfica. Claro. Es decir, si un tal banda me estrena una marcha, y de hecho me ha pasado, después me llega otra banda, oye, mira, que vamos a grabar un disco, ¿te importa que grabemos esta marcha que estrena? Digo, mira, yo tengo que hablar con la banda, hombre, porque ellos a lo mejor también quieren grabar un disco, claro. Y entonces eso sí suelo respetarlo, ¿no? Pero por lo demás, al revés, es un halago, ¿no? Que para mí cualquier banda de música que se dedique a ponerse detrás de un paso, a tocar y hay un local de ensayo, me merece todo el respeto del mundo y al revés, agradecido de que decidan tocar algo mío. En este caso la pregunta no es para David, sino para Cristóbal, porque quiero centrarme en el mundo Sevilla. Es decir, cómo llega alguien que no es de Sevilla a Sevilla y a una de las bandas pues con mayor trayectoria y más repercusión, en este caso de las cornetas de tambores, es decir, un género tan arraigado dentro de Sevilla, y escribe para ellas y lanza, digamos, casi sus hits anuales, ¿no? Es decir, ¿cómo se llega a eso? Pues eso sí sería, como dice David, la fórmula de la Coca-Cola, porque imagínate llegar de Úbeda, ¿no?, a 300 kilómetros de Sevilla, sin conocer allí prácticamente a nadie, y que la única carta de presentación es tu música. Pues básicamente es que le ofrezca algo que esté a la altura de esa banda, como es, por ejemplo, la Cigarrera de Sevilla, ¿no? Mientras tú hagas buena música y vaya en consonancia con su historia, el respeto por la propia formación y la música que ellos han hecho a lo largo de la historia, yo es que nunca me han puesto puertas. O sea, desde el minuto 1 me abrieron las puertas de su casa, me se hicieron sentir como uno más y hicieron mi música, la hicieron suya, y hasta hoy no tenemos esa bonita relación que, a pesar de los kilómetros, bueno, pues la música une. Y es simplemente haciendo un trabajo respetando lo que es la esencia de la propia banda, y así no hay ningún problema. Mientras tenga calidad y a ellos les guste, todo tiene cabida. Y David, en este caso, ¿es uno profeta en su tierra, siendo su tierra Sevilla?
Hombre, haciendo composiciones para grandes emociones de la ciudad. me costó trabajo. Me costó trabajo porque yo el otro día, fíjate, la primera marcha que escribí yo tenía pantalón corto todavía. Evidentemente la metieron en un cajón y... Hombre, y vamos a ser honestos, a mí la gente me empezó a conocer a raíz del boom de Como tú ninguna, ¿no? Y que fue cuando me pusieron más en el mapa. Antes de Como tú ninguna, yo era un compositor que me conocían sobre todo los compositores. Era un músico de músicos, sobre todo. Pero a Pero raíz no quizás de bandas, no quizás conocido por las bandas no, o por las las bandas hermandades, sí, ¿no? sí, me refiero, no me conocía el gran público, ¿no? Ah. Público en general. A raíz de Como tú ninguna, pues ya sí se me abrieron, que lo que tiene la Virgen de la Esperanza eso es una varita mágica, ¿no? Como te toque, te abre todas las puertas. Y a raíz de ahí, pues la gente se acercó a mí, empezó a conocer también qué es lo que había hecho yo antes y sobre todo también pues me ha posibilitado hacer la carrera que he podido hacer después. Entonces yo hoy digamos que con mi ciudad sí tengo una bonita historia de amor, ¿no? Y fíjate, como dices, todo el punto de inflexión en este caso es Como tú ninguna, Grano de la Esperanza. Cuando decíamos lo de los encargos, seguro que vendrá alguna hermandad cuando todavía no tienes un nombre muy instaurado que diga, oye, mira, es que te pido una marcha para mi hermandad porque es que esto te va a venir bien a ti, porque es que esto al final va a ser bueno para ti. Es decir, no me cobres porque esto al final va a ser repercusión positiva para ti. Eso también pasa. Sí, bueno, y si fuera una hermandad, el problema es que hoy te pide una marcha hasta uno que conoces en Nervá. Te dice, tú eres músico. Dice, pues a ver si me escribe una marcha para mi cuñado que sale De capataz, de Aguao en yo no sé dónde. Así funcionan las cosas, de verdad. Cristóbal, Exactamente igual, exactamente igual. Bueno, son los usos y costumbres a veces del mundo cofrade, pero lo comentaba antes David, afortunadamente la figura del compositor y la figura del patrimonio musical está hoy día muy puesta en valor y esos atrevimientos ya cada vez son menos, son las excepciones. Y aunque su respuesta y lo que nos comentan que es importante, nos encanta, pero creo que lo que también más nos gusta es su música. Vamos a escuchar la interpretación de la marcha, una de las marchas de David que se han interpretado esta tarde. Vamos a escucharla y hablamos sobre ella. Vamos adelante.
era Salvación. Buena marcha. Y no muy conocida. La verdad es que es de las más desconocidas mías. Esta marcha surgió hace unos años, me parece que fue 2010 o 2011, una idea que tuvo el director de la Banda Municipal de Sevilla, Francisco Javier Gutiérrez, de encargar a una serie de compositores una marcha a una imagen que hay en Sevilla que no procesiona, que es el Cristo de la Salvación, que pertenece a la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura. Entonces nos la encargó, la estrenó allí. Y, hombre, claro, eso ya de por sí era un hándicap, que sabíamos que al no procesionar esta imagen, pues iba a ser difícil que esto sonara. Después también es una marcha que es bastante compleja, es difícil de tocar, es decir, que la pobrecita mía tenía todas las cosas en contra, ¿no? Sin embargo, es de estas marchas para lo que hablábamos antes, para los gourmets. Hay mucha gente, muchos aficionados, que dicen que es lo mejor que yo he escrito, que no voy a volver a escribir nunca más nada así. Muchas gracias, hombre, por la confianza depositada, ¿no?, en mi futuro. Y yo le tengo especial cariño. Evidentemente en su hermandad se le toca a la Soledad de San Buenaventura, pero fuera de ahí pues no se escucha, y es el comentario que tú me hacías antes. Todo el mundo que la escucha por primera vez se sorprende, ¿no? Entonces, yo qué te voy a ver, yo le tengo mucho cariño a esta y ¿A todos los demás? Y a todos los demás, son todas hijas mías, ¿no? Cuando veis un cortejo de una hermandad que, bueno, estáis viendo en cualquier día de la Semana Santa y por casualidad suena una de vuestras marchas, ¿es uno capaz de saber diferenciar? Es decir, ¿estás viendo lo que ve o está con el oído puesto solo en lo que suena? Eso es complejo, ¿no? Es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Porque el músico profesional nunca se puede quitar esa deformación profesional de estar escuchando, de a ver cómo tocan, a ver cómo esto, pero por otro lado ya el ser humano, ¿no?, que también habita en el mismo cuerpo, pues vive una experiencia muy bonita, ¿no? Porque a lo que aspiramos todos que nos dedicamos a la creación es que tu obra llegue un momento en que deje de ser de ti, ¿no?, y sea del pueblo, y sea un elemento más de algo tan grandioso como en este caso es la Semana Santa, ¿no? Entonces lo que se siente es una mezcla de orgullo, de satisfacción y de placer también, de decir, pues mira, he conseguido dejar un granito de arena en esta playa, ¿no?, tan grande. Como lo que hablamos es de música procesional, música de Semana Santa, quería hablaros de un elemento, en este caso los diputados de banda. Aquellas personas que eligen qué se toca, qué no se toca, en qué momento se toca, qué no, cuando entran las filias, las fobias. ¿Es complejo eso? ¿Os ha tocado de cerca? Eso tú mejor, creo. Él no tiene que lidiar, como no dirige banda, pero lo que pasa es una figura que, por ejemplo, a Úbeda, que es donde yo trabajo con mi banda de allí, no ha llegado. La distancia ahí parece que hace un poco de barrera para ese tipo de moda. Yo hablo directamente allí con los capataces y tal, y creo que es un tuya mía. Yo les pongo las cosas que creo que son más convenientes, las novedades que presentamos en el repertorio, en fin. Y hacemos un trabajo muy bonito entre las partes, porque aparte hay muy buena conexión con todos los capataces con los que trabajo. Y esa figura no la he conocido yo de primera mano. Sí conozco historia detrás de ese tema, y bueno, y hay como todo. Hay ejemplos que son aberraciones musicales que podemos encontrarnos en algunas procesiones, y sin embargo hay otros que cambian por completo lo que es la configuración de la hermandad a través de la buena música. Y te puedes encontrar ejemplos maravillosos. Y incluso tengo un amigo que ha sido diputado de banda en Sevilla, en una hermandad conocida que no voy a decir, y ha hecho un trabajo, comentado incluso en foro y demás, a que la gente reconoce esa labor tan buena. Va a depender siempre del buen gusto de esa persona, así que estamos ahí un poco una lotería a veces. En este mundo de las bandas, casi como el fútbol, en la política, llega un momento en el que hay grandes fans, grandes haters, ¿no?, que se dice ahora, que se
posiciona y lo hacen de una manera casi desmedida, ¿no? Tanto para un lado como para otro. ¿Eso os llega también como compositores? ¿Lo percibís tanto uno como otro? Tanto entiendo que seguro el cariño de las hermandades y de los cofrades cuando hacéis nuevas marchas, pero también lo otro. Sí, claro, evidentemente, además eso está dentro del guión, es inevitable. Las personas son libres de expresar su opinión. Lo que pasa es que hay algunos que tienen una guasa que no vea, ¿no? Siempre suelen hacer más ruido los haters, ¿no? Los que parece que tienen más interés en demostrar su desconformidad, incluso su odio, que es admirado tuyo y dice, bueno, esto me gusta mucho, no tengo que defender yo a este tipo. Bueno, pero David, yo creo que eso es culpa también nuestra. ¿Sabes? Porque creo que le prestamos más atención a 2 o 3 que a la gran cantidad de gente que alaba nuestro trabajo. Sí. Y creo que es un problema más nuestro a veces, ¿eh? Porque yo creo que, al menos creo que en el caso de los dos es así, que son a lo mejor pocos los ejemplos de gente que, bueno, su disconformidad, su gusto, ¿no? Al final, que es algo personal. Y sin embargo, las alabanzas son mayoritarias y el cariño de la gente creo que se demuestra. Y a veces, pero yo creo que nos pasa a nosotros y a cualquier artista, ¿no? Prestamos atención a 4 comentarios negativos más que a los decenas de positivos. Sí, pero es que hay gente, perdona, que ya es odio visceral a la persona, lo que tiene. Y a lo mejor no te conoce. No, la mayoría ni te conoce. Nada. Y te pone a escribir en internet y dices, bueno, pero este tío, ¿qué le he hecho yo para hablar así? A mí me gusta. Que nos ha sentado en la vida a tomar un café con David Hurtado. O porque no te pueden criticar ya tu trabajo, hombre, porque, modestia aparte, Cristóbal y yo somos profesionales y nuestra música podrá gustar más o menos, pero decir que está mal hecha no se puede. Bueno, pues hay gente que como no te puede criticar técnicamente, pues te busca la falta gusto, que sea. Yo soy muy de anécdota, si me permite. Sí, claro. Sabes que me gusta mucho el flamenco y había un cantao legendario, Silverio Franconetti, el gran Silverio Franconetti. Tuvo mucho tiempo en Sudamérica y cuando volvió a España, precisamente en Cádiz, aquí al lado, pues además vino con unas barbas que no lo conocía nadie, había cambiado de imagen, pues fue a cantar y estaba allí escuchándolo otra cantadora que era muy famosa, María Borrico, una cantadora muy famosa, y yo estaba allí escuchando y claro, según cantaba Silverio, que hasta, como decía Lorca, ¿no?, que se rompía el azogue del espejo, pues estaba cantando también, y esa mujer después le pidieron su opinión. ¿Qué te ha parecido el gacho este que ha venido de la India, de indiano de Sudamérica? Como no le podía poner ni un pero, dice, canta muy bien, pero tiene los pies muy grandes. Por decir algo. Por ponerle un pero, pues esto es más o menos igual. También quería saber que cómo veis hacia dónde va la composición dentro de las marchas procesionales, hacia qué derivada creéis que va a seguir esto, es decir, es cada vez más academicista o puede haber en un género que es tan encorsetado muchas veces, puede haber mucha libertad o mucho vaivén en los próximos años. Bueno, en ese sentido es que no podemos saber, por ahora no podemos pronosticar el futuro. Sí, pero sois los que creáis y sois también conocéis lo que se hace. Pero nosotros cuando empezamos a componer no sabemos ni incluso nosotros mismos hasta dónde podemos llegar. Al final la propia formación es algo que nunca se detiene, ¿no? O sea, nunca paras de aprender en esto y cuando piensas las cosas de una forma y con los aciertos y errores vas cambiando tu forma incluso de trabajar. Sí creo que se podría conseguir algo más certero en relación a lo que comenta, academicismo. Ahora mismo prácticamente todos los chavales que hoy se inmiscuyen en este mundillo, prácticamente todos están formados en el conservatorio, tienen algún tipo de estudio, algo que hace no tanto tiempo era complicado de encontrar, ¿eh? Y ahora pues todos los chavales sí se forman y se preocupan por conocer más, por estudiar a los maestros de tanto los antiguos como los contemporáneos. Y en ese sentido
debe de ir siguiendo la estela, pero coincidirá incluso David conmigo en que la música profesional tiene un coto de creación delimitado por las propias connotaciones que tiene, tradicionalistas, el propio, claro, a este tipo de imágenes como vemos en las pantallas, ¿no? Están basadas en unos estilos artísticos a los que les pega, por así Son decir. muy concretos, claro, entonces tiene una... Claro, la música culta llegó a un momento en el que rompió sus propios procedimientos, se rompió el sistema tonal y llega el atonalismo de la Segunda Escuela de Viena y rompe pues con todo, con lo que se había creado en Occidente, que era ese sistema el que nos llega incluso a nuestros días. ¿Eso llegará a la música cofrade? Bueno, pues es que es muy complicado porque es que realmente es algo que quizás no conecta con los pozos, ¿no? Con la tradición de la propia Semana Santa. Yo creo que se desconecta ahí un poco, entonces hay que ver hasta dónde podemos llegar en ese sentido. ¿Se puede vivir de la composición cofrade? Bueno, viví, no. Si te quieres morir de hambre, sí. Sí, te ayuda a vivir, ¿no? Pero vivir, por desgracia, no. Que igual que el que nos ve ahora mismo dice, bueno, como han estado hablando de los encargos, no sé qué, esto es una cosa que va a poder sí, pero es que dedicarte a esto exclusivamente. La luz está cada vez más cara. Tenemos muchos encargos, pero no para de subir la luz y la comida. Y entonces, ojalá se llegue el día en que pudiéramos ser como los compositores de música de cine, ¿no? Por ejemplo. Vivir de las marchas, ojalá. Y a raíz de eso, ¿tiene mucho la nueva composición de marcha de la música de cine? Es decir, ¿tiene esa influencia? Muchas veces, de los últimos 10 años aproximadamente, muchas composiciones, dice, cierra los ojos y mírala en un largometraje cualquiera, en un pasaje. ¿Puede ser también que se haya podido tener esa influencia? Sí, pero yo es algo que no veo. Yo en ese aspecto no me gusta mezclar ese tipo de géneros, porque además la música para el cine tiene una serie de procedimientos, de lenguaje, de cosas que funcionan en el cine. La Semana Santa tiene otras claves, una procesión, entonces yo no lo veo, pero sí es cierto que de un tiempo a esta parte pues se ha picoteado, sobre todo vamos a decirlo claro, de Piratas del Caribe. Cuando se escuchan 20.000 adaptaciones de Piratas del Caribe detrás. Vamos, es más, no voy a dar nombre, pero yo he llegado a escuchar palabras de honor, ¿eh? Esto que lo voy a decir aquí, yo he llegado a escuchar detrás de un paso el solo de trompeta de La muerte tenía un precio. No voy a decir ni en qué hermandad, ni en qué ciudad, ni el compositor, ni la banda. Ni la banda, pero eso yo he llegado a escuchar, entonces yo creo que se debería cuidar más ese aspecto. La música profesional tiene sus claves y yo creo que el terreno está bastante acotado y delimitado, hombre, y sobre todo teniendo en cuenta quienes nos han precedido, ¿no? Es que cuando uno mira para atrás y escucha a Gamén La Serna, escucha a Fon, escucha, pues ellos nos dejaron muy bien el camino que había que seguir, marcado. ¿Y una marcha tiene que ser descriptiva sí o sí? Es decir, ¿tiene que tener un argumento textual, entrecomillado, detrás? Es decir, muchas lo tienen, algunas de las vuestras también lo tienen. Esta parte pues describe tal cosa, aquí está pasando tal cosa. Antes no era tan común y ahora sí es verdad que se está haciendo bastante común, ¿no? Bueno, es simplemente un recurso. El hacer música programática es una cosa que es más antigua que una playa. Eso no lo hemos inventado ahora nosotros, ¿no? El describir con música lo que está sucediendo en algo extramusical como un texto, eso viene de los madrigales renacentistas. O sea que eso es una cosa que no lo hemos inventado nosotros ahora. Sí es verdad que es una muy buena medicina para metérsela al niño, ¿no? Cuando no quiere, cuando intenta innovar un poco, por ejemplo, la música de Cristo. Es una herramienta que nos viene al pelo para describir situaciones y que el público pueda entender por qué hacemos música tan distinta ahora o evolucionada de lo que se hacía hace 20 años, por ejemplo. Y como te digo, al final es un recurso más que tiene a disposición. ¿Y no puede ser también una herramienta de marketing también?
también se utiliza como marketing, a la banda le viene muy bien, pero es que te digo una cosa, los músicos también lo agradecen. Cuando hemos tenido esa experiencia de que músicos de las cigarreras, por ejemplo, han montado la obra y luego has llegado tú a explicarle por qué ha hecho eso y qué pretende describir, la hacen suya y la interpretación casi cambia prácticamente y la disfrutan de otra manera, o incluso es que ni la entienden y cuando le da el jarabe de la explicación y le dicen, no, espérate, es que esto lo he hecho. Si es verdad que se está manoseando ese tema, sí, claro. A ver, Cuando ven es a lo que iba después. Claro, ya sí, ya se va perfectísimamente. Claro, cuando las grandes lo hacen, otras quieren imitarlo y entonces Claro. ya es cuando se manosea el concepto y ya esto es esto y esto es lo otro, ¿no? Y ya siempre hablando en los mismos términos. Y que en muchas ocasiones parece que se ha hecho la marcha y después se ha hecho al revés. Sí, Se le bueno, de hecho hay se una le busca el argumento posterior. De hecho, hay marchas muy conocidas por todos que han hecho ese procedimiento. Que es todo lo contrario, lo que se Y es pretende. todo lo contrario, no lo que se pretende cuando nosotros nos ponemos a componer y hacemos un primer plano de la situación de la obra, pues tiene en cuenta pues no sé, un pasaje bíblico, una propia escena pasional o lo que sea, ¿no? Y ahí te haces tú tu esquema y en base a eso construyes la obra, ¿no? Y sale y ya está en tu formación y en tu inspiración el que aquello tome forma y tenga sentido. Pero claro, hay que hacerlo obviamente en una preparación previa, no que luego te salga y si es verdad lo que dices. Claro, se utiliza ahora como marketing, le gusta mucho a la gente, obviamente, pero bien hecho y hecho con sentido es una muy buena forma de que la música, a lo mejor quizás más compleja, dentro de un mundillo tradicional pueda entrar. Bueno, escuchábamos antes la marcha Salvación de David Hurtado. Vamos a escuchar también de Cristóbal, todas las marchas interpretadas en esta tarde en la Iglesia Mayor por la banda Ciudad de San Fernando. En este caso nos vamos con Saeta Gaita.
ahí estaba esa saeta gaditana y a raíz de la marcha quería preguntaros qué conocéis o desconocéis de la música procesional que se ha hecho y se hace en esta zona, ¿no? También siempre con ese monopolio de Sevilla, ¿no? Que parece que lo abarca todo. Bueno, pues también en otros sitios también se hace marcha y que, ¿sabéis? Bueno, también que habéis compuesto por aquí también. Bueno, a mí hay una marcha que me fascina, que es Ceomo, de Escobar. Me parece que es el himno de la Semana Santa de Cádiz. Y bueno, y David y yo tenemos un amigo en común que es Chico Pulido, que creo que es un clásico dentro de aquí de la provincia. Así que, hombre, yo creo que aquí hay también buena simiente compositiva en la provincia. Y después no podemos olvidarnos de Jerez, de Don Germán, Obviamente. Álvarez Beibeder. Y como decía Cristóbal, pues yo creo que la amargura de aquí es Ceomo. También me gustan mucho Lágrimas de Cubiles, es decir, que en Cádiz hay mucho arte. Y me gusta mucho. Comentábamos también antes, con parte del equipo, decía Cristóbal que habías comentado algunas veces que tu proceso compositivo, ¿no? Que te sentabas y de una vez sacabas el guión, el esquema principal de las marchas y hasta que no lo terminabas no te levantabas. Sí, bueno, es que en ese sentido la gente se queda un poco con esa idea, pero hay un proceso de... Eso también hay que explicarlo. Claro. Es que la gente se queda con lo flipante, ¿no? Que llegar y que lo tienes que terminar. No es tampoco eso. Hay un procedimiento de cuando te llega el encargo, para qué es, cómo es, en qué estilo te tienes que basar, conocer a la hermandad a la que le dedica la obra, en fin, que ahí hay un procedimiento que ese no es de escribir, pero sí es de madurar. Claro, de desarrollar después. Ahora, sí es verdad que cuando digo, hoy es el día, ¿no? Me pongo en el piano papel y lápiz, sale el borrador. Ese borrador no quiere decir que sea definitivo, pero sí me deja la tranquilidad de que ya está una gran parte de la estructura. Sí, los cimientos están hechos, los planos principales, armonía, melodía, ya los tenemos. Luego eso sufre a lo mejor quizá algún cambio cuando ya se pasa a nivel digital, ¿no? Con el programa de edición musical, y ahí sí ya lo dejamos ya todo perfilado y tal. Y sí es verdad que me gusta que sea la idea más pura lo más rápido posible, en un tramo, pues una mañana, una tarde, y dejar listo el procedimiento, vamos a decir, lo he hecho siempre. Como para finalizar la entrevista, quería preguntaros sobre la repercusión que tiene o cómo lleváis el tema de la difusión digital de las obras, ¿no? Es decir, si importante es cuando la haces y una banda la interpreta, casi tanto o más cuando está en las plataformas digitales, el uso que tienen de ellas. ¿Lo controláis? ¿No? ¿Sabéis o desconocéis esa parte? Hay autores que sí lo tienen muy controlado y autores que, bueno, pues pasan, ellos se dedican a escribir y ya a la obra pues se olvidan casi, ¿no? Bueno, en realidad es muy difícil de controlar y sobre todo hoy ya que lo que es el disco físico está en franca retirada, que eso sí era fácil de controlar, vendía tanto, a ti te correspondía tanto, punto. Pero ahora las plataformas, pues controlar esos números es más difícil, por no hablar de YouTube. Hay cuántos canales hay de YouTube que suben las marchas casi antes de que haya terminado el estreno, ya está la marcha subida y tienen miles y miles y miles de visitas. Ahí sí que tú no puedes hacer absolutamente nada. Sin embargo, el dueño del canal pues sí está ingresando dinero en publicidad. Entonces yo creo que eso sería algo que habría que sentarse quien le corresponda, la EJAE, quien sea, y de intentar medirlo, ¿no? Por lo menos medirlo y ¿cuantificarlo? Y cuantificarlo. Cristóbal, por tu parte. Esa Bueno, parte lo controlas, ¿no? Bueno, cuando nos llegan los derechos de GAE también puedes tener ahí quizás un poco de feedback en base a la gente lo que se descarga, las compras y de tal. Sí ve algo, pero es verdad que no se le puede poner puerta al campo y el campo se llama YouTube. Y YouTube es que te encuentras cuántos vídeos hay de como tú ninguno. Habrán miles con miles y miles de reproducciones, ¿no? Eso es una además cosa de todas que, las formas, ya no de solo todas- trata de música, ya sí, de todas las piano, formas. guitarra, Sí, Don todo. Nicanor, todo. Está claro que en ese sentido es muy difícil de comprobar y se nos escapa cuando ya una obra toma ese cuerpo, ¿no? de que está dentro del gran público. Es prácticamente imposible controlar al Kraken, ¿no? En ese sentido. Ahí está ya la obra liberada completamente y toda la razón a lo que dice David, que hay que ponerle quizá una regla a esto, ¿no? Porque a veces
se aprovechan quizá algunos de nuestro trabajo. Bueno, pues agradeceros que hayáis estado esta noche domingo aquí, que hayáis estado también en San Fernando, disfrutando también del concierto como lo hemos hecho esta tarde de esa banda de música de Ciudad de San Fernando. Y nada, bueno, pues que volváis pronto, que creo que será buena señal siempre de disfrutar de vuestra música. Hombre, como dice el bolero, si tú me dices ven, ¿no? Lo dejo todo. Para mí, como te vuelvo a repetir, ha sido un placer volver a San Fernando y sobre todo volver de la mano de un querido amigo. Igualmente, hace mucho tiempo que no veía a David, ha sido un placer volver a encontrarnos, volver a compartir música los dos juntos, y si en una tierra tan bonita como Cádiz, en la ciudad de San Fernando, pues más todavía. Pues David, Cristóbal, David, muchísimas gracias. Bueno, pues con esta entrevista de altura nos quedamos y nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con el resto de nuestro programa.